Gracias, buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí en la Academia Mexicana de Cirugía con la presentación de estos temas. Es un honor que nos hayan seleccionado para dar esto. Y bueno, pues sí, venimos a hablar del feto como paciente y lo primero que tenemos que hablar es del diagnóstico prenatal y de la situación actual del diagnóstico prenatal, cómo se encuentra en este momento, dado que el primer paso para transformar a un feto como un paciente es el correcto diagnóstico prenatal. Tendré que hablar un poco de la historia y en retrospectiva de cómo hemos avanzado con el diagnóstico prenatal. Iniciamos primero con la revisión del neonato al nacimiento y eso fue lo primero que se planteó hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Fue apenas hace 2 siglos que tuvimos acceso, o menos tal vez, acceso a siquiera escuchar la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Con otras intenciones, pero con la invención del estetoscopio, que se quería oír el agua dentro de la cavidad amniótica, pues se pensaba que podía escucharse y realmente lo que encontraron fue que se podía oír la frecuencia cardíaca fetal. Fue hasta el siglo pasado, finales, probablemente 60, 70, que se empiezan a desarrollar pruebas, sobre todo para detectar el bienestar fetal, y esto ya era para el tercer trimestre. Dada el poco avance de la neonatología, pues las intervenciones que se realizaban sobre los fetos o que se pretendían realizar eran muy tardíamente en el embarazo, con el fin, incluso a veces durante el trabajo de parto, para detectar cuáles eran los problemas y así intervenir. Todavía no teníamos este concepto de un feto como paciente, sino parte del binomio, ¿verdad? Poco a poco, con el surgimiento de la tecnología y sobre todo con el perfeccionamiento de esta, empezaron a surgir algunas pruebas. Algunas tal vez no tan bien probadas para incorporarse a la clínica, pero que por su alta aceptación, su difusión, se hicieron muy rápidamente aceptadas y fueron implantándose dentro de la terapéutica, dentro del armamento para la obstetricia. Entonces surge así la prueba sin estrés, el perfil biofísico, se empiezan a hacer las pruebas de madurez pulmonar fetal ya con procedimientos invasivos como la amniocentesis, ¿verdad? Amniocentesis descompresivas en el caso del polidramnios y obviamente el control y la vigilancia y otras tendientes al diagnóstico más de patologías maternas. Pasamos de esta parte con el avance de la tecnología ya a los 80s, probablemente finales de los 70s, con las pruebas de tamizaje y esos tamizajes no invasivos, inicialmente con los marcadores séricos, primero se detectó uno, luego el triple. Después el ultrasonido mejoró su tecnología y nos dio acceso a la visualización con más detalle del feto. Aprendimos más embriología y el desarrollo fetal y pudimos así hacer diagnósticos prenatales, no solo de defectos congénitos, sino incluso de cromosomopatías y otras enfermedades génicas, ¿verdad? Tuvimos acceso a las amniocentesis más tempranas cada vez, tal vez en algún momento en exceso tempranas, que nos llevaron a ver que no era lo más correcto, cordocentesis, incluso terapias de transfusión, ¿verdad? Y finalmente, ya para los 90s y la primera década de este siglo, pues empezamos con el ultrasonido desde las 11 a las 14 semanas, incorporando ya no un triple, sino un doble marcador que incluía otros, las terapias invasivas o los diagnósticos invasivos como la biopsia de vellosidades coriales, ¿verdad? El diagnóstico muy temprano de los gemelos y las terapias a los embarazos gemelares de las que nos va a hablar al final de la sesión, no al final, pero sí en el último turno, el doctor Bello, las valvas, las hernias, y esto ya de una etapa muy temprana, incluso estamos hablando que ahora lo podemos hacer antes de las 11 semanas. Y esto es lo que nos ha permitido convertir este feto en un paciente, tener un abordaje distinto, y es este perfeccionamiento del diagnóstico prenatal. Les decía que fue en los 70s cuando se ofrecía de manera de tamizaje para, por ejemplo, síndrome de Down en Europa, particularmente en Gran Bretaña, que eran tienen una particular preocupación por este síndrome, por los problemas que aqueja. 5% de las mujeres podían ser diagnosticadas prenatalmente mediante amniocentesis y 5% de los embarazos ocurrían en mujeres de más de 35 años, motivo por el cual se implantó esto, porque había ese presupuesto.
Solo se detectaban al 28%, en términos cerrados al 30% de los fetos con trisomía 21, haciendo 5% de procedimientos invasivos. Eso no era nada eficiente. Ya para los 80s, en el 84, se empezó a describir la alfa-fetoproteína como un marcador único en donde se veía que había diferencias entre las concentraciones, pero también había una coincidencia en un gran número de pacientes. Y esto hacía impreciso. Después se describió que también otras sustancias tenían diferencias entre fetos con y sin cromosomopatías, y entonces fue que se empezaron a emplear estos en el armamento diagnóstico, hasta que igual en 1988, ya mediante un modelo matemático muy bien realizado y muy bien acoplado, inicia y presenta el triple marcador sérico e incluso incorpora la inhibina A con el cuádruple marcador sérico, dando resultados mucho mejores, probados en estos dos estudios, que van entre el 70 y el 80%, dependiendo para el triple, 70%, para el cuádruple, alrededor del 80%. Y, además de eso, con el avance del ultrasonido, nos permitió detectar características físicas por ultrasonido que son más frecuentes en fetos con trisomías que en fetos sin trisomías. La primera, y esta no la anoté aquí, pero debemos atribuirle a la doctora Beryl Benacerraf en Harvard, que era una radióloga y que por el hecho de que estar embarazada la sacaron de rayos X y la pasaron a ultrasonido, y ella fue la primera que describe la asociación del pliegue nuclear con la del pliegue nuclear con la trisomía 21. Poco después vinieron presentándose nuevos marcadores como el foco ecogénico intracardíaco, la dilatación de los ventrículos laterales, el intestino ecogénico, la dilatación de las pelvicillas renales, ¿verdad? Y bueno, a la fecha tenemos un metaanálisis muy bien realizado por el doctor Nicolaides y que incluso nos permite emplear esta epidemiología clínica para utilizar las probabilidades de riesgo, ¿no? Entonces modifica un riesgo preprueba que puede estar establecido por la edad materna, como se decía previamente, por un triple o cuádruple marcador más la edad materna, o bien por un tamizaje de primer trimestre. Y estos son los marcadores que yo describía y que había puesto, y bueno, que en la actualidad, si nosotros encontramos todos estos marcadores y estos están negativos, se reduce 2.7 veces la probabilidad. Incluso en manos expertas, la razón de verosimilitud de 0.32, cuando no lo hace un médico materno-fetal, puede disminuir hasta 0.5. Por el contrario, cuando uno de los marcadores está presente, cada uno de ellos tiene un valor particular que se irá sumando o multiplicando por la probabilidad antes de iniciar la prueba, para darnos así una probabilidad preprueba y con esto ofertar a la paciente un método invasivo de diagnóstico. Junto con esto, pues como vimos en las imágenes, no solo podemos ver el diagnóstico de estas enfermedades cromosómicas, sino tal vez la parte más importante es que entre las 18 y las 22 semanas tenemos el acceso al diagnóstico de los defectos congénitos, que es precisamente lo que va a dar lugar a la terapéutica que se ha intentado actualmente y que se está proponiendo y que se está aceptando porque los resultados han sido buenos, en particular en algunos defectos torácicos. Ya no me meto mucho en esto porque el doctor Bello va a ampliar definitivamente esto. Incluso la tecnología nos ha permitido avanzar más. Ya no solo entre las 18 y las 24 semanas estamos buscando defectos congénitos y cromosomopatías. A partir de las 14 y hasta las 16 semanas utilizamos marcadores que fueron utilizados en el segundo trimestre tardío e incorporamos los del primer trimestre para también permitir buscar cromosomopatías. Esto nos da una eficiencia mayor con sensibilidades cercanas al 84%, ¿verdad? Y comparado con el segundo trimestre clásico, con 62%. Esto nos lleva entonces al procedimiento diagnóstico típico tradicional realizado generalmente, que es la amniocentesis, que nos permite acceder al feto para el diagnóstico no solo de enfermedades cromosómicas. En la actualidad puede ser dirigido hacia enfermedades génicas. Y esto también nos da una mayor precisión en el diagnóstico. Pero ¿cuál es el mayor avance? En la actualidad, gracias a la tecnología, a la mayor resolución de los ultrasonidos, a la mayor capacidad de los equipos y a que conocemos mejor el desarrollo fetal, hemos incursionado en el primer trimestre, ¿no? A partir del final de la última década del siglo pasado y la primera de este, pues nos hemos planteado una necesidad de evaluar ya no solo al feto, sino desde el embrión. Estamos hablando de embriosonografía. Y al feto, ya cuando éste lo es, desde las etapas más tempranas del desarrollo. Esta tecnología nos permite
o nos proporciona mejores herramientas para accesar al ambiente del feto y además, como les decía, nos ha permitido conocer no solo esto, sino la embriología normal, la anatomía estructural y la fisiología fetal. ¿Por qué lo hacemos tan temprano? Porque queremos plantear una evolución de la patología, anticipar las complicaciones y en el caso de que se pueda limitarlas y también dar apoyo psicológico a las pacientes por las repercusiones que esto pueda tener por los defectos. Además, nos da esta opción terapéutica. En los casos que cumplen los criterios de selección, nos permitirá pasar al cirujano. Además, en donde está permitido, nos permitirá, basados en información completa y cuando la pareja lo decide, permitir la interrupción del embarazo en donde está legislado. Entonces, podemos hacer ya muchas cosas, alteraciones cromosómicas, alteraciones estructurales, incluso génicas o infecciones. Podemos ver el resultado perinatal adverso y un punto importante en la terapéutica, el diagnóstico del embarazo múltiple y de la corionicidad, del número de placentas, del número de bolsas que se encuentran, ¿verdad? También podemos tamizar con respecto a la pérdida gestacional y ya también respecto a enfermedades maternas. Por ejemplo, en el primer trimestre utilizamos la edad materna, la historia prueba de cromosomopatías, lo asociamos con translucencia nucal y marcadores séricos y eso nos da un primer resultado que nos permite asesorar a las pacientes. Podemos usar marcadores secundarios o emergentes y eso para tomar la decisión de hacer o no hacer una biopsia de vellosidades coriales. Este es el esquema que utilizamos donde ubicamos a las pacientes en alto riesgo, en bajo riesgo, en riesgo intermedio y esto nos permite establecer un diagnóstico con una sensibilidad del 95% y una tasa de procedimientos invasivos 2.5, lo cual reduce considerablemente la probabilidad de pérdida en los procedimientos invasivos. ¿Cuál es el problema? Pues que requiere de un entrenamiento apropiado de los ecografistas. Pero estos grandes avances nos permiten avanzar. Estas son unas cifras que tenemos en el hospital. De 3.175 pacientes, 2.351 pertenecieron al grupo de bajo riesgo, 767 al de riesgo intermedio y 57 al de alto riesgo, ¿verdad? Nosotros pudimos detectar 36 pacientes con aneuploidía para una sensibilidad del 91.6% y una especificidad del 99% con tan solo una tasa de falsos positivos o de procedimientos invasivos del 0.7%. Pero no nos podemos cerrar a la tecnología y a los ultrasonografistas, a los médicos maternos fetales, en algún momento nos va a rebasar esta. Tenemos que aceptar también que ahora hay otros procedimientos no invasivos, en particular la detección de DNA fetal que han demostrado, al menos en investigación, ya veremos cuando se incorporen, en este momento no lo hacen por el costo tan elevado que tienen, pero es muy probable que en un futuro la tecnología de detección de DNA libre fetal sea la que nos permita establecer los diagnósticos y en particular los diagnósticos de cromosomopatías mucho más sensibles. Se hablan de sensibilidades del 100%. La realidad es que no son así, porque de serlo podríamos tomar decisiones de intervenciones terapéuticas o bien las pacientes para interrumpir su embarazo en esos casos. La verdad es que andan sí arriba del 99%, pero todavía no llegamos al 100%, que sería lo ideal, ¿verdad? Cuando ya se aplican a poblaciones muy grandes, entonces sí es cuando ya no podemos hacerlo, pero probablemente este sea lo siguiente que es lo que tenemos que hacer. Entonces presento aquí algunas de las técnicas que utilizamos, como la biopsia de vellosidades coriales, ¿verdad? Este es un pequeño video que espero que corra, ¿no? En los pocos segundos que me quedan, ¿verdad? Aquí están, pero bueno, si no, no solo hablamos de cromosomopatías del primer trimestre, sino de la detección de defectos estructurales, que como les decía previamente, es lo que ha permitido que las intervenciones quirúrgicas en fetos sean cada vez más tempranas. Y aprovechamos la translucencia para buscar anomalías mayores. Vemos cómo entre más grande la translucencia, más alta la asociación con defectos estructurales. Por ejemplo, a los 6.5 milímetros hasta 46.2%. Estos son los que hemos detectado y los que en el instituto tenemos. Muy bien, reportados en nuestra última serie. Bueno, creo que se me acabó mi tiempo y les agradezco mucho su atención.